Bueno, hacemos una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre Santo, rico en misericordia, que derrames el Espíritu Santo sobre nuestros corazones para que podamos acoger la palabra y dejar que ella le dé sentido a nuestra vida, nos lea la vida, para que podamos vivir con la esperanza del cielo. A ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, nos vamos a adentrar en la carta a los Colosenses, que es un texto que ante todo no deja de ser un grito vital. Adelante. El título que quise ponerle precisamente resume un poco lo que es el contenido de la carta, ¿vale? Cristo, plenitud de Dios y centro de la vida cristiana. Es una guía de lectura exegética porque es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con la palabra, pero fundamentalmente pastoral, porque busca interpelar la raíz de nuestra existencia. O sea, yo me he dado cuenta que la otra vez en la carta a los Efesios se hizo muy pesado porque acá toca temas que parece que están muy lejanos a nuestra vida, y no es cierto, ¿no? Entonces, ahora lo que he querido hacer es precisamente que podamos ir leyendo la carta, por qué la escribe Pablo, qué es lo que quiere decir y qué nos quiere decir hoy a nosotros, ¿vale? Hoy vivimos en una cultura del vacío prácticamente, que la llaman los filósofos, que intenta llenarse con todo tipo de sustitutos espirituales. Entonces Pablo nos presenta el concepto de plenitud en esta carta. El mundo nos ofrece fragmentos y Cristo nos ofrece la totalidad. O sea, si Cristo no es el absoluto de nuestra vida, entonces tu fe es solo un barniz, nuestra fe es solo un barniz. Por eso es una invitación esta carta a evaluar hoy nuestro corazón, a que nos preguntemos si es Cristo el núcleo que cohesiona tus días o es solo una pieza más en el rompecabezas de nuestros intereses. O sea, esta carta nos invita a dejar de buscar fuera lo que ya se nos ha dado plenamente en Él. Veréis que es bellísima la carta porque el Papa ahora en la visita que ha hecho a África tuvo que hablar mucho del sincretismo, y es lo que San Pablo va a afrontar o con lo que se va a encontrar en la iglesia de Colosas, ¿vale? Bueno, para escuchar la voz de Pablo en esta carta, lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la geografía de la crisis, ¿no? Colosas era una ciudad de Frigia situada en el fértil valle del río Lico, afluente del Meandro. Aunque en la antigüedad fue una metrópoli importante, en tiempos de Pablo había sido eclipsada por su vecina la Odisea, que está muy cerquita ahí, quedando reducida a una pequeña villa. Pablo escribe, esto es fundamental, desde la prisión, probablemente en Roma en los años 60 al 62 después de Cristo. Pero él no fundó esta comunidad. Fue su fiel colaborador Epafras, que es natural de Colosas, pero quien llevó la semilla del Evangelio a su propia gente tras haber sido convertido por Pablo en Éfeso. Epafras viaja a la cárcel para informar a Pablo lo que estaba viviendo la comunidad. Ciertamente, si leemos el principio de la carta, vemos que está contento, le comunicas cosas bonitas de la comunidad, pero al mismo tiempo le comunica que la comunidad está bajo asedio, porque los cristianos de Colosas son cristianos recientes, ¿no? Como neófitos, vulnerables ante un ambiente de sincretismo, que es la mezcla indiscriminada de creencias. Entonces, esta vulnerabilidad que refleja Colosas también refleja un poco nuestra propia época, ¿no? O sea, al igual que los colosenses, el cristiano moderno, el cristiano de hoy, de hecho, por eso es muy bonito escuchar al Papa en estos días, es bombardeado por ideologías que dicen, Cristo está bien, pero necesitas algo más, ¿no? Entonces, Pablo escribe para decirnos que ese algo más, en ese algo más se esconde la apostasía, ¿vale?
¿Cómo es la estructura de la carta? Pues la solidez del pensamiento paulino se despliega como las 4 columnas de un templo que sostiene la verdad. Está la introducción del capítulo 1, del versículo 1 al 14, es que donde aparece el saludo y la acción de gracias que desembocan en una oración por el conocimiento de la voluntad de Dios. Después tenemos la parte doctrinal, que es del capítulo 1, versículo 15, al capítulo 2, versículo 23. El corazón teológico, donde se defiende la supremacía de Cristo contra el error, contra el politeísmo, contra el sincretismo, contra la herejía. La tercera parte es la parte parenética, las consecuencias prácticas. O sea, la parenética es la exhortación moral, es el aterrizaje del dogma a la vida, en la conducta. Y la última parte ya es la conclusión, que es del versículo 4, del capítulo 4, versículo 7 al versículo 18, que son los saludos que revelan la calidez de lo que sería, un poco veréis, toda la red eclesial. Es importante entender que para Pablo la parenética, que es la acción, no tiene sentido sin la doctrina. O sea, él se pregunta, ¿cómo vas a vivir como hombre nuevo si no conoces primero la arquitectura de tu salvación? O sea, el conocimiento de la voluntad de Dios debe preceder siempre a la acción moral, porque de lo contrario nuestra ética no es más que un voluntarismo vacío. Pues ahora vamos a pasar para identificar el peligro que acechaba a los colosenses. ¿Quién puede leer ahora Colosenses 2:8? ¿Quién lo tiene? Ahí. Mirad que nadie os seduzca mediante la filosofía y vano artificio, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Bien, aquí voy ahora un poco a explicar esto, ¿no? El error en Colosas era algo muy sutil y por tanto, por ser sutil era casi letal. Ellos no negaban a Cristo, pero lo relativizaban. Lo trataban como un mediador más en una escala de poderes. Pablo desglosa este veneno en 4 componentes, que son las prácticas judías legalistas, el culto a los ángeles, que es una falsa humildad que busca intermediarios innecesarios, un ascetismo humano de no cojas, no gustes, y la dependencia de los estoigeia, que son, ahora lo explicaré, este término lo utiliza Pablo para referirse a lo que él llama elementos del mundo, que es lo que acabas de leer. Eran los primeros rudimentos de la educación religiosa infantil de la humanidad, o podríamos decirlo de otra manera, esos espíritus que se creía que regulaban los astros y los tiempos sagrados, ¿no? Sábados y novilunios, etc. Por tanto, el problema de fondo aquí es tratar a Cristo como insuficiente. Esto es quizás el corazón, ¿vale?, de la carta. O sea, como que no alcanza con Cristo. Por eso la pregunta que nos podemos hacer en esta parte doctrinal para nosotros sería: ¿qué ángel o filosofía hoy estamos colocando secretamente junto a Jesús? ¿El horóscopo, el evangelio del éxito, el de la autoayuda esotérica? Porque si Cristo no basta, nada basta. Esto que parece que a nosotros nos parece raro, está lleno. O sea, de cristianos que al final Cristo no les es suficiente y caen en todo este esoterismo, ¿vale? La New Age, que algún día hablaremos, que es muy interesante, es prácticamente gente que está viviendo el problema que vivían los colosenses. Acá tenemos un testimonio muy bonito de un hermano, que algún día sería bueno que lo dé, cómo él, buscando a Cristo, sin darse cuenta, se metió en todo este mundo, porque tenía una fe muy infantil, una fe que Cristo no le llenaba, y se metió en todo este mundo.
y cómo el Señor le ayudó a salir de este mundo. Y realmente, pues pudo encontrar la plenitud en Cristo. Por eso Pablo dice ahí claramente, mirad que nadie os engañe mediante filosofías vacías. El problema de fondo es que se relativiza a Cristo tratándolo como un mediador más. Muy bien. Ahora vamos a ver la respuesta que Pablo hace ante este vacío. Entonces, el pléroma, la plenitud cósmica de Cristo. ¿Quién tenía Colosenses 1:19, 2:9? Ahí arriba está la cita bíblica, que les toca leer, si se ve, no sé si se ve. ¿Vale? Ya que en él quiso el Padre que habitase toda la plenitud. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué hace Pablo frente a este error en el que habían caído los colosenses? Pues levanta la bandera del pléroma. En el lenguaje de la época, este término técnico designaba la totalidad de lo divino, el conjunto de todas las potencias celestes. Pablo afirma con una audacia que muchas veces estremece, que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como lo hemos leído recién. Para Pablo el pléroma no es una energía difusa, es la totalidad de lo divino que se concentra y se asienta de forma definitiva en el cuerpo resucitado de Cristo. Por tanto, Cristo es superior a cualquier poder astral, angélico o cósmico. Él es la cabeza de la Iglesia y el eje del universo. Si tú estás en Cristo, dice Pablo, estás lleno. Dice, no busques vibraciones o maestros fuera de Él, porque la fuerza vivificadora que penetra el cosmos se ha concentrado para ti en la persona de Cristo. Ahora vamos a pasar a otra página para contemplar el himno que celebra esta realidad, que todos lo conocéis, que es el himno cristológico. Entonces, ¿quién tiene Colosenses 1? Es cortita la carta, pero bueno, vamos haciendo. El cual, esto es Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, lo visible y lo invisible, tanto los tronos como las dominaciones, los principados como las mismas potestades. Absolutamente todo fue creado por él y para él. Él existe antes que todas las cosas y todas en él subsisten. Precioso. Un lenguaje que parece que es una locura, ¿no? Pero estos versículos son el núcleo de la identidad de Cristo, ¿no? Pablo nos presenta tres roles cósmicos, ¿no? La identidad divina, que dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa? Es el espejo perfecto donde el Padre se hace visible. Jesucristo, ¿vale? Agente y fin, dice, todo fue creado por Él y para Él. Es decir, que nada en el universo físico o espiritual escapa a su señorío. Y después, la parte más conservadora, dice, todo subsiste en Él, ¿no? Cristo es el centro de unidad y cohesión que mantiene el universo. La aplicación existencial para nosotros, ¿qué sería? Pues que Cristo es el centro de cohesión del universo, por tanto, en Él mantiene la unidad de los átomos y las galaxias. Si esto es verdad, porque lo que acabamos de escuchar, ¿cómo no va a poder sostener tu vida cuando te sientes que todo se fragmenta? ¿Vale? O sea, nuestra vida personal solo cobra sentido cuando se integra en este orden cósmico que subsiste en Cristo. Bien, ahora vamos a ver a Cristo frente a la historia de nuestra salvación, que es la segunda parte.
La primera parte era frente a la creación y ahora frente a la redención. ¿Quién tenía Colosenses 1, 18, 20? Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia, siendo el principio, primogénito entre los mortales, para así ocupar él mismo el primer puesto entre todas las cosas, ya que en él quiso el Padre que habitase toda la plenitud. Y quiso también, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, pacificándolas por la sangre de su cruz. Bien. O sea, ahora, como hemos dicho antes, el himno pasa ahora de la creación a la redención. O sea, Cristo se presenta como la cabeza de la Iglesia y el primogénito de entre los muertos. Dice Pablo que Dios quiso que en él residiera toda la plenitud para reconciliar todas las cosas, las de la tierra y las del cielo, a través de la sangre de su cruz. Es decir, que Cristo se presenta como el pacificador universal. Esta paz, ya lo he dicho, yo lo he predicado otras veces, no es un sentimiento pasajero de tranquilidad, sino que es una realidad más ontológica. El universo que estaba roto y enemistado por el pecado ha sido devuelto a su armonía original. Es decir, que la reconciliación costó sangre. O sea, que no es una teoría barata de buena onda, ¿no? Es el triunfo del amor de Dios sobre la desintegración del mal. Pasaremos ahora a ver, a profundizar en la obra de la cruz, ¿vale? ¿Cómo fue llevado esto? ¿Quién tiene Colosenses 1, 13, 14 y después 21, 23? Quien nos rescató del poder de las tinieblas y nos transportó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y remisión de los pecados. Y a vosotros que fuisteis un día extraños y enemigos de vuestra mente a causa de las malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por su muerte, para presentaros limpios e inmaculados e irreprensibles ante su presencia. Bien, lo que está diciendo Pablo es que nos invita a mirar nuestro pasado, ¿no? Él supuestamente le habla a los colosenses y le dice, éramos extraños y enemigos de corazón, ¿vale? Esclavos bajo el poder de las tinieblas, pero Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo, al reino del Hijo de su amor, ¿no? Lo dice así en la traducción. Y la clave querigmática, precisamente, que es la proclamación central, es que la salvación no es un logro de nuestra voluntad, no es un premio a nuestro buen comportamiento, sino es una participación directa en la vida de Cristo. Es decir, que por su muerte nosotros ahora somos presentados como santos, inmaculados e irreprensibles. Dios nos ve a través de Cristo. Pero acá hay trampa, ¿no? Porque la libertad también exige perseverancia. ¿Vale? Cristianismo es, hoy que estuvimos viendo a Lutero, cristianismo es diferente al protestantismo porque nos gustan las y no las o. Los luteranos es gracia o libertad y nosotros somos gracia y libertad, don y tarea. ¿Y cuál es nuestra tarea? Pues el perseverar en Cristo. De hecho, San Pablo lo va a decir en su Evangelio muchas veces, ¿no? El que permanece, San Juan lo dirá, el que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante, ¿no? Permaneced en mí, permaneced en mi amor, ¿vale? Por tanto, lo que Pablo igual reprende aquí a los colosenses es que estén atentos para no volver al fango, ¿no? Sino que cuiden esa dignidad
que Cristo conquistó para ellos. Pues nada, ahora vamos a ver cómo Pablo vive esta realidad en su propia carne. ¿Quién tenía Colosenses 1, 24, 29? La tenía alguien, que nos dormimos, ¿eh? Colosenses 1, 24. Ah, pues mira, la tengo yo, pero... Toma, Juan, conmigo. O de ahí o de... Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne las deficiencias de las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la que fui hecho ministro según la misión que Dios me dio para el bien vuestro, con el fin de dar cumplimiento a su mensaje divino. El misterio oculto desde los siglos a las generaciones pasadas, mas ahora ha sido revelado a sus santos, a quienes quiso Dios descubrir cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Jesucristo. Muy bien, aquí Pablo pues precisamente lanza como una paradoja, ¿no? Que se alegra en sus sufrimientos. Dice algo que generalmente lo hemos interpretado mal. Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Pero la pregunta que nos nace es si realmente faltó algo al sacrificio de Jesús. Y en absoluto. Su valor ha sido infinito. O sea, lo que falta es quizás la aplicación de esa salvación a la historia. Entonces el misterio es cuando él dice, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. O sea, que este misterio llegue al corazón de los hombres conlleva pues el sufrimiento de los predicadores y de la iglesia para que llegue este misterio. Entonces, lo que quiere decir Pablo aquí a los colosenses, que las pruebas no son una derrota, más bien son la continuación del sufrimiento de Cristo para presentar a cada persona perfecta en él. O sea, el sufrimiento cristiano siempre decimos que es productivo, que es el canal por el que la gracia fluye hacia el mundo, porque es por amor, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a la otra parte de la carta. Ahí Pablo va a presentar el triunfo definitivo sobre el pasado. ¿Quién tenía? En él habéis sido también circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos humanas mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados, los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Claro, porque tú estás en el móvil, ¿no? De la conferencia episcopal, ¿no? Sí, esa no sé de qué es. Pero que cada palabra es un mundo. Por eso me da un coraje a mí las traducciones libres. Pero la que usamos nosotros y la que tenemos que usar para trabajar esta está hecha con la conferencia episcopal, ¿vale? Español, que es la que leemos en misa. ¿Vale? Entonces, lo que está diciendo Pablo acá, que el bautismo es la verdadera circuncisión. Sabemos que no es un rito externo, sino que verdaderamente elimina al hombre viciado, al hombre viejo. Entonces Pablo pone aquí imágenes potentes, ¿no? O sea, primero habla del acta anulada, como escuchábamos recién, que se refiere a la ley mosaica.
Ese documento que nos era contrario porque prohibía el pecado, pero no daba la fuerza para evitarlo. Eso ya lo hemos hablado en la carta a los romanos, ¿no? De hecho, lo terminaba convirtiendo en nuestra sentencia de muerte. Entonces Dios tomó esa ley condenatoria y la anuló clavándola físicamente en la cruz de su Hijo. Y después Pablo habla del despojo cósmico, ¿no? Que en la cruz Cristo despojó a los principados y potestades, fuerzas del mal, exhibiéndolos públicamente como prisioneros derrotados. No hay que temer a ninguna fuerza terrena o astral, ¿vale? El triunfo de Cristo es público y total. Es decir, que lo que nos consuela aquí es que nuestra deuda ha sido clavada en el madero. Ahora vamos a ver cómo se traduce esta libertad en nuestra vida cotidiana. Ahí te toca a ti, Juan, me parece. Colosenses 3, 1, 14. Esta es súper bonita, esta parte. Por consiguiente, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pensad en lo de arriba, no en las cosas de la tierra. Estáis muertos y vuestra vida permanece oculta con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vida vuestra, se manifiesta, entonces vosotros también apareceréis con Él en la gloria. Así pues, dejad muertos vuestros miembros a las cosas terrestres, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, al apetito desordenado y a la codicia, que es culto de los ídolos, acciones por las que sobreviene la ira divina sobre los hijos de la incredulidad, conforme a las que en un tiempo también os conducisteis cuando vivíais sumidos en ellas. Mas ahora desechad vosotros también totalmente la ira, el rencor, la malicia, la blasfemia, la obscena conversación de vuestra boca. No viváis mutuamente engañados, sino despojados del hombre viejo con todas sus malas acciones y revestidos del nuevo, que sucesivamente se renueva hasta adquirir el pleno conocimiento conforme a la imagen del que lo ha creado, en el que no cabe distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de un corazón compasivo, bondadoso, humilde, manso, magnánimo, sobrellevándoos, perdonándoos mutuamente cuantas veces alguno tuviese motivo de queja contra otro. Del mismo modo que el Señor os perdonó, así también vosotros debéis perdonaros, pero ante todo, revestíos de caridad, que es el lazo de la perfección. Bellísimo, ¿no? Porque acá lo que está diciendo Pablo es que la moral no es un catálogo de prohibiciones. Ciertamente eso ha espantado a muchos de la fe. Más bien es una consecuencia de la resurrección. O sea, Pablo nos dice, mortificad vuestros miembros terrenos, que no es una metáfora, sino más bien es una llamada a dar muerte a la ira, a la mentira y la impureza, ¿no? Y nos invita a despojarnos de la ropa sucia del hombre viejo y revestirnos de las virtudes del hombre nuevo, misericordia, bondad, humildad y perdón. Pero el cierre, como escuchamos recién, el cinturón que da cohesión a todo es la caridad, que es el vínculo perfecto. Por tanto, si nuestra fe no cambia, el ropaje espiritual es una fe, no es una fe sólida, sino una fe muerta, ¿no? Entonces, por eso San Pablo nos invitaba pues a aspirar a las cosas del cielo, a las cosas de arriba donde está Cristo. Y ahora vamos a ver cómo se aplica esto en el hogar. Ya estamos terminando, ¿eh? Colosenses 3, 18, del 4 al 1. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amos, tratad a los esclavos con justicia y equidad, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Hasta el 4.1. ¿Ya era eso?
Sí, del 3:18 al 4:1. Sí, Vale, muy bien. Versículo 18 y el versículo Eso es. Bueno, acá lo que vemos es que el señorío de Cristo revoluciona las estructuras más básicas, ¿no? Pablo infunde un espíritu nuevo, el respeto mutuo. Pide a las mujeres estar precisamente sujetas a sus maridos, pero inmediatamente ordena a los maridos a amar a sus mujeres y no ser duros. A los hijos, a la obediencia, y a los padres a no exasperar a los hijos para no desanimarlos, ¿no? Después dice algo muy bonito: a los amos y siervos les recuerda que ambos tienen un mismo amo en los cielos. El término clave es como conviene en el Señor. O sea, nuestra relación con Cristo debe filtrar cada palabra y cada gesto dentro de nuestra casa. El testimonio del reino comienza en la cocina y en la sala, no solo en el templo, ¿va? Pues ahora pasamos a la siguiente página para ver nuestro papel frente al mundo. Era Juan, ¿no? 4, 2, 6. No, ¿quién tenía ese? Yo. Venga. Perseverad con la oración, velando durante ella y con acción de gracias, orando también a la vez por nosotros, a fin de que Dios nos abra puerta para la palabra, para anunciar el misterio de Cristo, por el que también estoy encadenado, para manifestarlo conforme debo anunciarlo. Conversad directamente con los gentiles, buscando la ocasión favorable. Sea siempre vuestra conversación agradable, sazonada con la sal de la gracia, de modo que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, o sea, acá lo que está diciendo Pablo a los colosenses y también a nosotros es que nuestra fe no puede ser un secreto de sacristía. Se suele decir mucho. O sea, nos encomienda la responsabilidad pública. Primero, la oración vigilante para que Dios abra puertas para el anuncio del misterio. Segundo, era rescatar el tiempo, o sea, aprovechar cada oportunidad, cada encuentro para el Evangelio. Y después, las palabras con gracia. Dice, nuestra conversación debe estar salpicada de sal, que es súper bonita esa expresión. O sea, debemos saber responder a cada uno con inteligencia y atractivo. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer aquí es si realmente en nuestra palabra, en la que comunicamos cada día, salamos el mundo, o es una palabra sosa e irrelevante. Bien, y ahora pasamos a la siguiente página para ver cómo no estamos solos en esta tarea. La red de la iglesia primitiva. Tíquico, el hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor, os pondrá al corriente de todas mis cosas, a quien os envío con esta misma finalidad, para que os informéis de nuestra misión y alente vuestros corazones en compañía de Onésimo, vuestro fiel y amado hermano. Os informarán de todo cuanto aquí llevamos a cabo. Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, de quien recibisteis instrucciones. Si recurre a vosotros, acogedlo. Y Jesús, el llamado justo, que son de la circuncisión y mis únicos colaboradores en el reino de Dios, quienes me sirvieron de consuelo. Os saluda Epáfras, el vuestro, siervo de Jesucristo, que continuamente se esfuerza suplicando por vosotros para que os mantengáis perfectos y colmados de toda voluntad de Dios. Y certifico de él que tiene un trabajo ímprobo por vosotros, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos de la Odisea y a Ninfa, y a la iglesia de su casa. Y cuando fuere leída esta epístola entre vosotros, procurad que también sea leída en la iglesia de la Odisea, e igualmente que también vosotros leáis la escrita a la Odisea. Y decís a Arquipo, procura cumplir el mismo ministerio que recibiste en el Señor. El saludo es de mi mano, Pablo. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Amén. Ya terminó. Súper bonito. Yo solamente destaco de estas personas a Onésimo, que como le llama hermano fiel y querido, pero que como bien sabemos era un esclavo fugitivo que regresaba a su amo Filemón.
Entonces, aquí lo bonito es ver lo escandaloso que es el Evangelio, ¿no? Que hace de un esclavo fugitivo un hermano querido. Y después Pablo firma mencionando sus cadenas. O sea, esas cadenas son su timbre de gloria y autenticidad, ¿no? La diversidad de esta red nos enseña que nadie sobra, porque vemos médicos, siervos, portadores, todos construimos el cuerpo. Y ya para terminar, simplemente decirles que el mensaje de esta carta es uno y es definitivo, que es lo que quiero que os quedéis con ello, ¿no? Cristo es suficiente, ¿vale? Y se los digo de corazón, ¿vale? Porque esto lo ha comentado mucho Benedicto XVI, ¿no? O sea, el cristianismo no es una filosofía para ser discutida, ni una lista de reglas para ser cumplidas, ni una ideología de autoayuda. Es una persona, Cristo. En Él posees la plenitud total de la divinidad. Por eso, la pregunta que nos podemos llevar a casa hoy es: ¿qué ídolo está intentando sentarse en el trono que solo pertenece a Cristo en nuestra vida? Y si es así, pues una invitación a abandonar las falsas filosofías y el legalismo asfixiante. Porque en Cristo lo tenemos, como nos decía Pablo en esta carta, lo tenemos todo. No busquen fuera lo que ya se les ha dado, vivan desde esa plenitud y dejen que el mundo vea en ustedes que Cristo efectivamente basta. Y ahí tenéis un resumen. En Él has sido salvado y liberado de las tinieblas, en Él has sido transformado en una nueva criatura, en Él posees la plenitud de la divinidad. Amén. Es cortita.